Pero vámonos ahorita por lo pronto con la última historia que bueno, esta historia no la compartieron, pero es un testimonio de una psicóloga que cuenta su experiencia en un accidente que sucedió en México, en una guardería que se llama Guardería ABC, y que me pareció muy interesante hacer eco del testimonio que ella comparte algunos años después y cómo lo vivió y qué es lo que ha sucedido a la postre de este lamentable suceso donde muchos niños eh, trascendieron, por decirlo de alguna manera. Este relato es de una psicóloga que atendió la tragedia de la guardería ABC, un caso muy sonado aquí en México. El contenido que a continuación se muestra es fuerte, bueno, se cuenta, es fuerte y se recomienda discreción. Y la psicóloga nos cuenta lo siguiente. Por primera vez me atrevo a contar lo que viví. Espero sirva para honrar a esos niños y a sus padres. Es extenso, pero así fue, así fueron tal y como vivimos las cosas. Ella titula aquí El crujir de dientes y dice, ese día iba muy arreglada a mi trabajo, pues mi esposo me había invitado a una cena con otras parejas y a mediodía escuché la noticia. Se incendia una guardería, pero no sé por qué no escuché la noticia completa. Estaba apurada, en el fondo pensé que todos los niños saldrían. Estaba dando terapia grupal y una de mis pacientes, que era maestra, la vi muy triste y le dije, ¿qué te pasa? Y me dijo que en lo de la guardería iban 16 niños desvividos. Me quedé pasmada, no me imaginé que eso pasaría. En eso llega corriendo mi secretaria y me dijo, te llaman de El Imparcial, donde yo colaboraba como consejera, y me dice la directora editorial con prisa que se utilizaba poner mi nombre entre los psicólogos que estaban preparados para la intervención de crisis y les dije que sí. No pude pensar de lo rápido que pasó todo. Pronto empezó a sonar mi celular, me llamaban que me fuera al Hospital General. Eran como las 5 de la tarde. Dejo todo encargado en el trabajo y me lanzo. Mi familia me dice que me tenía preparada una fiesta sorpresa por mi cumpleaños y que estaba todo listo. Globos, flores, invitados. Agradecí, pero tenía que ir al hospital. Sin embargo, no tenía la menor idea de lo que me esperaba. Llego al Hospital General y mucha gente. Había mucha gente. Me dejan entrar, pues mi nombre estaba en la lista de los accesos. Veo todo muy tranquilo. Se me acerca un residente de psiquiatría y me dice, esto está horrible. Me tuve que tomar un calmante. Nunca nos entrenaron para esto. Ves allá, en aquel cuarto, está uno de los niños y su familia acaba de entrar a despedirse. Y allá, en aquel otro, están atendiendo algunas urgencias. En eso me llaman nuevamente y me dicen, vente al C4. Aquí va a empezar lo pesado. Necesitamos ayuda. Me traslado y llego. Si el infierno existe, ahí estaban. Era horrible. Y conforme iban pasando las horas, se iba poniendo peor. No me he atrevido a hablar de esto con nadie que no tenga la confianza porque es tan complicado que no sabía cómo elaborarlo porque es demasiado fuerte. Pero hoy, 5 años después, que ya son más años, ¿no? Este testimonio ya tiene tiempito, pero hoy, varios años después,
tengo que hablarlo por honrar a esos niños y por honrar a mi hijo y su futuro. Pues el C4 es la morgue, un lugar chico. Ahí nos juntaron algunos psicólogos, nos explicaron la situación, los padres y familiares de los niños empezaron a llegar después de buscar en todos los hospitales y no encontraron a sus familiares. Ahí fue el último lugar del planeta Tierra, donde querían llegar los papás. Pero fueron llegando y al no encontrar a sus hijos en ninguna parte, había tanta gente que tuvieron que poner unas vallas de acero afuera con seguridad para que la gente no se brincara. Conforme iba pasando la noche, iba llegando más gente, vecinos, familiares, toda la gente, conocidos de los niños que se dividieron para localizar a las criaturas. La médico legista identificaba a un niño y le tomaban una foto y la ponían en una computadora y me daban el nombre para que fuera atrás de la valla a hablarle a sus papás para que la identificaran. Estaba lejos, era un camino de varios metros, había gente orando, rezando, me dieron un altavoz para que se escuchara el nombre porque era demasiada gente. Cuando yo caminaba por el pasillo no podía creer que en mi práctica clínica algún día iba a atravesar por algo así. Dar ese mensaje, había mucho bullicio, pero cuando yo llegaba al límite de la calle, la gente se callaba. Había un silencio absoluto y entonces ahí era el momento más horrible que jamás he vivido. Tenía que anunciar en voz alta el nombre de la niña o el niño identificado. Nadie, nadie, nadie quería escuchar el nombre de su hijo. Nadie quería que mi boca pronunciara ese nombre, ni siquiera yo quería hacerlo. Al decir el nombre se escuchaban gritos. La gente se abría en una valla para dar paso a los papás del bebé que se había nombrado. Los familiares no podían ni avanzar, no podían ni caminar, se desmayaban en el camino. Todavía me preguntaban, ¿está muerto? Ellos ya sabían, pero querían que yo les dijera otra cosa. ¿Está segura de que está muerto? ¿Están seguros de que es mi hijo o mi hija? Las mamás todavía con los uniformes del trabajo, desgarradas, se arrastraban literalmente, se arrastraban por el piso porque no podían caminar, pero querían llegar. La ambulancia estaba ahí, les daban oxígeno. Había quienes tardaban hasta 30 minutos en caminar unos cuantos metros. No había otra cosa que hacer más que extender la mano, el abrazo para llorar con ellos como si fuera el propio hijo. No hay terapia, no hay palabra, no hay absolutamente nada que puedas decir en ese momento. Llegábamos y veníamos la segunda parte de la pesadilla. A la gente le sentaban en una computadora a ver todas las fotos de los niños para que corroboraran que el que se había identificado era su hijo. Los padres estaban aterrorizados. El personal del lugar, secretarias y todos estábamos en shock. Unas secretarias se mojaban las hojas donde escribían con sus lágrimas y tenían que volver a levantar las actas. Nadie aguantaba la situación. Pero después de que lograban entrar al hogar y rectificar la foto, venía el peor momento. El pasillo, acompañábamos a los padres a identificar los cuerpecitos de sus hijos. Los papás caminaban y se paraban enfrente de un vidrio. Y detrás la doctora traía cargando el cuerpecito. Eran tan chiquitos y lo ponía encima de una mesa de acero inoxidable y ahí estaba su bebé quemado. No pueden imaginarse lo que se vivió ahí. Era el crujir de dientes, el abismo, el infierno, lo peor de lo peor. No eran llantos los sonidos que se hacían, eran aullidos, un grito entre dolor y llanto que jamás he vuelto a escuchar.
era su cuerpo que se estremecía. Era un grito que salía de las entrañas. Era insoportable ver eso. Las mamás y los papás se pegaban al vidrio, los nombraban, les decían: despierta, hijo, despierta, hija. Les daban besos al vidrio, rogaban, suplicaban que querían tocarlos, cargarlos. Otros golpeaban cosas, ni siquiera podían abrir los brazos. Los niños todavía con sus calcetincitos o sus trencitas, su ropita. Había niños que solamente estaban ahí sin vida, parecían dormidos, sin quemaduras, una que otra en su carita, pero había otros niños que estaban completamente calcinados. Pero se les veía su naricita, sus manitas, se les veía que eran ellos. Los papás se abrazaban entre ellos, querían abrazar a su hijo, no se les permitía. Los padres que estaban en la sala de espera oían los gritos, los llantos, la desesperación de la gente que entraba y se estremecían. No se imaginaban lo que pasaba ahí dentro. Y seguían ellos. Reacciones que yo nunca jamás había visto en un ser humano de tan cerquita. Y en la sala de espera, el terror y el espasmo estaba apoderado del lugar. A los papás se les daba solo unos momentos para la identificación del cuerpo. Yo creo que no llegaba ni a los 3 minutos. Había mucha gente. Todos los papás estaban desesperados por identificar el cuerpo, que había 2 sacerdotes en una esquina de la sala. Nadie quería que intervinieran. La mayoría de los papás les gritaban, les daban la espalda, estaban enojados con Dios. Los sacerdotes querían dar palabra de consuelo, algo así como que Dios lo tiene en su santa gloria. Los papás, la mayoría, no querían ni que se les acercaran en ese momento. Era imposible pensar que Dios tenía ese plan preparado para esos niños desde el momento en que nacieron. La gente salía de ahí y se desmayaban, gritaban, corrían, vociferaban contra Dios, contra el gobierno, contra ellos mismos, contra todo. Había papás que golpeaban carros, se golpeaban a sí mismos. Se me permitió hablar con ellos, con los que querían, claro, en un cuartito. Me decían cómo se sentían en ese momento. Las mamás echaban la culpa, decían que por ambición de quererles dar una vida mejor a sus hijos, entraron a trabajar y que eso los había mandado derechito a la muerte. Los papás se cuestionaban el por qué nunca habían revisado bien las instalaciones del hogar. Había mucho dolor, culpa. Algunos me decían abiertamente sus deseos de quitarse la vida y yo trataba de recordarles el resto de los hijos que valía la pena vivir por ellos. Aunque sea, se les pedía que vivieran las próximas 48 horas para enterrar a sus hijos. Algunos querían despedirse de sus bebés, nunca les dijeron adiós. Querían decirles: mi amor, fue un placer tenerte con nosotros. Me hubiera gustado estar ahí, ayudarte. Cuando me gritabas mamá, sacarte de ahí corriendo. Sacarte de ahí corriendo. Y yo agarraba lo que sea. Una bolsa de mano, una cobija, y se las daba y le decía: despídete de tu bebé. Hasta aquí, ahora, en este momento. Y lo que las madres y los padres decían y hacían es tan fuerte que no puedo ni siquiera escribirlo aquí.
Imaginaban a sus hijos ahí, los llenaban de besos, les pedían perdón, su boca se llenaba de palabras dulces y yo tenía que quitárselos amablemente para que realmente tuviera lugar la despedida. Milagrosamente, a algunos se les notaba que se calmaban, que cerraban un círculo. Por lo menos en ese momento ganábamos tiempo, unas horas de cordura para ellos. En general, el proceso era muy frío. Todavía después de ver a sus hijos, los sentaban frente a una secretaria y les pedían sus credenciales de elector. Les pedían papeles, les tomaban su testimonio, los hacían firmar cosas que ni siquiera leían, pues hacía 2 minutos habían visto a su hijo muerto, quemado. Yo no estaba de acuerdo, pero nadie lo estaba. La pobre secretaria me pidió ayuda, me explicaba el propósito del procedimiento y me pedía ayuda porque los papás no querían cooperar por obvias razones. Estaban en shock y yo les decía que era para proteger el cuerpo de sus hijos y que no fuera a haber equivocaciones en la entrega de los cuerpos, que había unos casos que con esto se llevarían mucho más rápido a su hijo de ahí, a darle las misas, las ceremonias, a darles un entierro digno. Y era impresionante cómo los papás rápidamente sacaban sus papeles, sentían que todavía podían hacer algo por sus criaturas, sacarlas de ahí. Lo que les hubiera gustado hacer hacía algunas horas durante la tragedia. Una vez concluidos los fríos trámites legales, los papás y familiares regresaban hacia atrás de la valla con sus familiares y amigos a dar la noticia. Se oían los llantos, los gritos, era colectiva la angustia. Había un infierno que los estaba viviendo a todos. Y me daban otro nombre y otro y otro. Yo fui portadora del mensaje que nadie quería escuchar. Se repetía lo mismo una y otra vez, otro y otro y otro papá. Los últimos entraron como a las 3 de la mañana, por la madrugada. Ya había acabado todo, todos se habían ido. Ahí estaban los niños atrás, los niños que se habían levantado en la mañana, unos a fuerzas porque no querían ir, otros emocionados. ¿Cuándo se iban a imaginar los padres que ese iba a ser el final del día para ellos? Vi a los niños así, muertos, calcinados, víctimas de una muerte horrible, porque después tuve una reunión con amigos pediatras del hospital de Morelos y me dijeron que esa muerte era una muerte muy dolorosa y muy lenta, que era una de las muertes más dolorosas que existían. El motivo de ser tan explícita en mi relato tiene un objetivo que más adelante se los voy a explicar. No crean que es por morbo o invasión a la intimidad. Llegué a mi casa, un contraste muy duro. Había mesas puestas con manteles largos, flores, globos, y lo que había quedado de una fiesta sorpresa que no fue hecha. Mi familia estaba esperándome con los ojos abiertos, pero no pude hablar esa noche. Solamente les dije, si el infierno existe, acabo de ir y ver. No creo que haya algo peor que eso en la vida. Hasta el momento, yo no había llorado. Me metí en mi cuarto, puse el seguro y comencé a llorar mucho, mucho, mucho. No pude dormir. Los cuerpecitos de los niños y las reacciones de los papás me daban vueltas en la cabeza. Me tenía que levantar temprano porque irónicamente al siguiente día era el bautizo de un sobrino mío en la casa del arzobispo. Eran varios niños a bautizarse. Me senté atrás
y no paraba de llorar en toda la misa porque mientras se llevaba a cabo la ceremonia tenía contradicciones. Por un lado, que le daba gracias a Dios por mi hermoso y sano sobrino, por la bendición que se estaba derramando sobre su vida, pero al mismo tiempo sabía que se estaban haciendo decenas de misas en ese momento donde los papás que anoche yo había abrazado estaban despidiéndose para siempre de sus pequeños. Gracias a Dios yo no conocía el amor de madre todavía, porque no hubiera podido soportar esas escenas que viví una noche anterior. Al día siguiente me asignaron al hospital Ignacio Chávez. Fui y lo primero que veo es a una maestra en la puerta de un área controlada con la lista de asistencia del salón de clases preguntando al guardia por cada uno de los niños. Una maestra con el brazo con quemaduras que no se lo había atendido bien todavía. Ella estaba angustiada y algo que pensé en ese momento, las maestras. Ellas pasan incluso más tiempo con sus hijos que los propios padres, porque hay niños que están en la guardería hasta pasando medio día con ellas. Las maestras los amaban como sus hijos y la maestra había andado de hospital en hospital buscando a sus hijos. No era la única. Hasta describía cómo andaban peinados ese día. Se acordaba perfectamente de los detalles. Reunía a las maestras que estaban ahí. Eran varias, como 5 aproximadamente, en un consultorio, porque andaban cada quien por su lado y fue muy interesante lo que escuché. Ellas tenían duelos múltiples. Entre ellas se empezaron a preguntar por sus niños. Las listas andaban desesperadas. Tal niño, yo lo saqué, su papá lo recogió. Tal otro está internado en el hospital. Tal otro niño se murió, decía alguna, y se soltaban llorando, tanto como los padres un día antes, platicando cosas que ahora me atrevo a decir, porque eso que ellas decían pudo haber evitado la tragedia. Por ejemplo, y al final el incendio que fue, le preguntó una a la otra y contestaba, pues lo que decíamos siempre, a Protección Civil, la bodega de atrás, cuando nos ponían a hacer los ejercicios de detectar cosas peligrosas, decenas de veces les dijimos de la bodega, ¿se acuerdan? Que íbamos e inspeccionábamos y sabíamos que era una bomba de tiempo. Y sabíamos que era una bomba de tiempo que estaba lleno de cosas muy peligrosas. Ellas sabían. Creo que un grupo muy olvidado de este proceso fueron ellas. No he visto que salgan en ningún documental ni sus declaraciones, pues ellas vivieron los últimos segundos de aliento de muchos niños. Ellas son unas héroes. Las vi desgarrándose, no por uno, por todos los niños que eran sus hijos, de 7 a 4 p.m., de lunes a viernes. En la sesión intercambiaron información muy importante, pero todas ellas estaban desesperadas, dolidas y andaban como alma en pena recogiendo los restos de información de sus pedacitos de vida. Ellas, quienes muchas veces son las primeras en verlos caminar, Enseñarles a que vayan al baño. En darles de comer cosas sólidas. ¿Por qué escribo esto hoy? Porque es un dolor que he llevado conmigo muchos años y he visto con tristeza como muchas personas se han ido olvidando de qué tan grande fue la tragedia y la pérdida. El movimiento ABC no debe de perder fuerza en México. No se hizo nada para aclarar los hechos. En Japón un tsunami y renuncia el presidente. En Japón un tsunami y renuncia el presidente de la República.
En Corea, en el tema del barco, renuncia el vicepresidente de Corea y van a la cárcel el dueño del barco y toda la cadenita de corrupción. Pero en México nadie se mueve de su lugar y dicen que es demasiado complicado, que todos y nadie tiene la culpa. Era para que hubiera renunciado el presidente de la República y de ahí para abajo todos los que por una u otra razón no hicieron bien su trabajo para proteger a los niños. Escribo esto con tristeza. He escuchado y visto comentarios muy, pero muy fríos y desafortunados. Hubo un médico muy afamado en la región que me dijo: se mueren miles de niños todos los días en muchas partes del mundo. Aquí fue un lugar más. ¿Por qué tanto drama? Estoy segura que si hubiera sido su hijo, no pensaría lo mismo. Hubo también quien dijo en una ocasión que le parecía una tontería que un papá ABC rayara el Palacio Municipal así, rayara el Palacio Municipal, que para qué lo hacía, que era inútil y que no lo llevaba a nada, nada más demeritaba el movimiento ABC. Hubo también quien he escuchado decir que ya lo superen, no pueden vivir para siempre así. Por eso fui tan descriptiva con los detalles, para que se den una idea de todas estas personas escépticas y que se atreven a decir esos comentarios, que se den cuenta del dolor tan grande que significa la pérdida de un hijo y sobre todo perderlo por corrupción, por injusticia y una de las dos peores muertes que puede tener un niño. Yo les digo a ustedes que demeritan el movimiento de los padres ABC, que no tienen la menor idea del dolor que vivió ahí dentro, que se vivió ahí dentro, y el dolor que se continuó con la pérdida, las injusticias y los niños que quedaron vivos pero lesionados. Rayar una banqueta es lo de menos. Pueden hacer los papás para tratar, es lo de menos que pueden hacer los papás para tratar de darle salida al coraje de la injusticia y poder desquitarse de quien no los defendió cuando millones les pagamos de nuestros impuestos para que nos cuiden. Créanme que es la manera menos delictiva de procesar esas imágenes de sus hijos calcinados cada vez que se les vienen a la mente. Y el que se mueran miles de niños en todo el mundo todos los días no es algo a lo cual nos deberíamos de acostumbrar. Al contrario, evidencia el atraso que tenemos como seres humanos, que somos consumistas y que la riqueza de muchos está construida en la tumba de estos niños que se mueren en todo el mundo debido a la corrupción y la desigualdad económica. Y para los que dicen ya que lo superen, permítanme reírme de ustedes, y si pudiera lo hiciera en su cara. Estoy segura de que tú, que dices eso, estás frustrado por cosas menores. Una cosa es afrontar la pérdida de un hijo por situaciones de enfermedad y otra muy diferente es saber que ese bebé tuyo no le tocaba morir, que más bien lo mataron, que murió porque faltaba atención médica, salidas de emergencia y mediciones y equipo necesario. Eso es muy difícil de superar y cada padre tiene el derecho de tardarse lo que se le dé la regalada gana en superar un dolor de este tamaño. Este testimonio escrito que ahora les compartimos lo compartió la psicóloga Olga Lisset González Domínguez. Muy duro y muy impactante. Muy triste porque sí, la pena mayor para un papá, para una mamá, es perder a sus hijos, sobre todo estando a una edad tan chiquita, tan corta. Es algo que la verdad sí nos
nos llega al corazón. Es una noticia que en su momento me atrevo a decir que toda la República Mexicana lloró. Yo me incluyo porque pues soy mamá de 4 niños. Y cuando eso sucedió, pues mis niños mayores estaban chiquitos todavía, entonces fue una noticia que a mí sí me sacó muchas lágrimas, la verdad. Muchas, muchas lágrimas. Nos tocó ver incluso esa noticia en televisión cuando estaban los mismos papás tratando de tumbar las paredes de la guardería para poder rescatar a los niños, para poderlos sacar de ahí. Están tratando de abrir huecos en la pared y no sabíamos qué era lo que estaba pasando. Hasta que pues se empezó a esparcir por todos los medios de comunicación. Y la verdad, sí, yo fui una de las mamis que lloró, porque me pongo en el lugar de las mamis que lo vivieron, y la verdad es algo muy, muy, muy lamentable. No hay palabras para eso.